Pingüino Multimedia presenta Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes que ocurren en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos Contingencia. Solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Bienvenidos. 12 horas con 50 minutos, 10 para la 1 de la tarde, Magallanes y en todo el territorio continental de nuestro país. Domingo 13 de diciembre, cada vez se nos acerca más el fin de año. Quedan un par de semanitas, ya en 2 semanas más estamos en Navidad, en 3 comenzamos a darnos el abrazo y creo que todos con la esperanza de que el 2021 sea un poco mejor que este. Ya con un poquito se va a marcar bastante la diferencia. Contingencia ya al aire con las pantallas de Pingüino Multimedia, también a través de todas nuestras plataformas virtuales, redes sociales y por supuesto en la 95.3, de la frecuencia modulada. Hoy día tenemos 3 grandes invitados regionales, por supuesto, presidentes de partidos políticos, con quien vamos a analizar la situación que se está viviendo en Magallanes. Esta semana ha sido una semana crítica, no a lo mejor en niveles de contagio, a números que ya estamos lamentablemente acostumbrados. Estamos hablando sobre un promedio de 90, 70 casos, una positividad que también ya nos tiene acostumbrados, a lo mejor perdiéndoles de cierta manera el respeto a este virus que lamentablemente a la fecha ya ha costado la vida de más de 200 magallánicos y que esperamos que no siga creciendo ese número. Pero para conversar sobre este tema y también sobre la situación actual que estamos viviendo en la región, vamos a saludar a los invitados del día de hoy. Partimos con Juan Marcos Enríquez, presidente del Partido Socialista acá en Magallanes. Juan Marcos, ¿cómo está? Bienvenido a Contingencia. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas. Se estaba viendo la hora. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a Hernán, a Ricardo, que están en este programa el día de hoy. Bueno, y a todas las personas que hoy día van a compartir con nosotros el diálogo que vamos a tener en pantalla y desearles también que tengan una buena tarde a todos los magallánicos. También le damos la bienvenida a Hernán Ferreira, presidente comunal de la Unión Demócrata Independiente. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido también a Contingencia. Gracias, Marcelo. También saludo a los contertulios y a la audiencia. Así que gracias por la invitación y para conversar un rato. Para conversar un rato, por supuesto. Hay harto que conversar por tu lado, Hernán. Hartas cosas sucedieron durante la jornada de ayer a nivel nacional, sorpresa, y también, por supuesto, acá a nivel regional. También pasamos a saludar al presidente regional de Evópoli, Ricardo Hernández. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Contingencia. Hola, muy buenas tardes, Marcelo, y a los contertulios de hoy día, Juan Marco y Hernán, muy contento de estar esta tarde en Contingencia. Estimados, entremos en terreno. Todavía no vamos a entrar en temas particulares, hablemos directamente de lo general, lo que se ha vivido. ¿Cómo han apreciado ustedes esta semana? Quiero llevarlos al plano directamente de lo que se comió la noticia socioeconómica y de cierta manera también política, que comenzó a tomar atisbos políticos durante las últimas horas, que es la reapertura de los locales comerciales. Hicieron una manifestación, un encuentro cultural de un funeral simbólico en la búsqueda de enterrar la cuarentena. Ayer y fue replicado también hoy día en nuestras notas en Diario Pingüino, el alcalde Claudio Radonich confirmaba que Punta Arenas en particular no estaba en cuarentena, sino que estaba en fase 2, tiró números bastante duros a la mesa, más del 90% del comercio de la ciudad abierto, 50.000 permisos únicos colectivos solicitados, una cifra cercana a los 20.000 permisos temporales diarios emitidos para hacer distintos trámites.
la apertura, por supuesto, de estos restaurantes, las infracciones que lamentablemente sufrieron durante la jornada de ayer, y al parecer la situación va a continuar en ese margen. Juan Marcos, quiero partir contigo con tu análisis respecto a esta última semana que ha vivido también la capital regional de Magallanes. A ver, uno corre el riesgo de ser reiterativo en el análisis, ¿te fijas? Pero la verdad de las cosas, lo que hemos observado, para no reiterar ideas que hemos dicho antes, es que abiertamente hay un mundo desesperado, que está con el agua al cuello, ¿te fijas? Que ha dado todas las vueltas posibles a la bicicleta para poder mantenerse económicamente viable, tanto sus negocios como su familia. Y lo que hemos tenido es una falta de apoyo por parte del Estado para darle soluciones. Entonces eso lleva a grado de desesperación. Lo que estamos hoy día observando en Magallanes tiene que ver con, primero, la incapacidad del gobierno regional para dar respuesta. Si tú observas lo que acaba de decir en la introducción, era lo mismo que analizamos en el mes de septiembre cuando asume la nueva intendenta. Y dice que se va a hacer cargo de los permisos colectivos de trabajo, que en ese tiempo eran cerca de 65.000 personas que andaban con permiso todos los días, y más o menos una cifra de permisos temporales cerca de 20.000. A 3 meses de supuesta gestión, esas cifras no han cambiado y sigue siendo lo mismo. A ello se ha sumado datos que ya teníamos desde el inicio de la pandemia, que tienen relación de que hay un mundo independiente que trabaja el día a día y que para ello había que llegar con apoyo si es que se quiere que respete la cuarentena. A 4 meses no ha habido ningún apoyo a ese sector. Me preocupa el desprecio que de alguna manera uno puede interpretar las señales de gobierno. Cuando se anuncia una segunda ola para algunas capitales importantes, me refiero al número importante de Chile, el ministro Brión inmediatamente sale a decir que va a haber un nuevo IFE y se va a apoyar a esas ciudades que van a entrar en cuarentena, olvidándose que Magallanes estaba a 3 meses cuando hace ese anuncio, ¿te fijas? Entonces, esas cosas son preocupantes. Y lo que tenemos hoy día es el reflejo de la desesperación. Y a ello hay que decir, y eso sí va a ser reiterativo, el manejo ineficiente y mal planificado por parte del gobierno. Y algunas cosas reiterativas, y las digo nuevamente, a esta cuarentena le faltan, primero, generar condiciones para que las personas queden en su hogar. Segundo, le falta definición de roles. ¿Qué roles cumple cada uno en este proceso? Tanto el ciudadano civil que está en su casa, aquel que se tiene que desplazar a trabajar, o las mismas autoridades de gobierno. Incluso el rol de los medios de comunicación en una pandemia que es dinámica, que toda la semana el mensaje tiene que ser distinto para educar y para entender lo que estamos haciendo. Y por último, falta también definir plazos. Acá nosotros hemos anunciado como oposición varias veces de que las cuarentenas tienen plazo. Tú tienes que definir cuánto le vas a pedir a las personas en ese esfuerzo económico, familiar y social de mantenerse aislados. Una cuarentena bien hecha no debería durar de 4 a 5 semanas, más o menos. Y sobre ello, si no resulta, tú tienes que tener un plan B, volver a liberar, pero proponiendo alguna estrategia distinta para que las personas puedan retomar su plano social, su plano económico, reactivar su sobrevivencia, ¿te fijas? Y poder pedirle algún esfuerzo. Generalmente, frente a eso, se han propuesto las cuarentenas dinámicas y como una alternativa, pero esto de estar casi 5 meses encerrado, abiertamente no conduce a nada. Y lo que es peor, esta desobediencia civil sabemos en qué se va a transformar, en que el brote va a seguir permanente, con 40, 60, más o menos el promedio en Punta Arenas 40, 60 casos, pero se suma preocupantemente Cabo de Hornos, se suma preocupantemente Puerto Natales, ¿te fijas? Para llegar a una cifra de cerca de 90 a 100 casos diarios todos los días. Eso es preocupante, eso significa que el virus es comunitario, está dando vuelta, cualquiera te puede contagiar, y para eso podemos permanecer eternamente en fase 1, y por lo tanto hay que buscar medidas desde local que sean distintas a lo que está viviendo el resto del país para poder controlar esto de una vez por todas. En ese sentido, Hernán, respecto a las medidas locales, se han hecho modificaciones que han salido publicadas en el diario oficial, un poco más restrictivas para el ingreso de gente a la región, también para salir de la región, pero también ha sido bastante claro
por lo menos algunas autoridades que han venido a nuestra región, que verificar o realizar un paso a paso regional, viendo las realidades de que cada región vive, es casi imposible. Por ejemplo, uno ve la situación de Puerto Montt, que salió de cuarentena hace una semana y media, 2 semanas, si mal no recuerdo, cuando las cifras que tenía Puerto Montt en ese entonces eran bastante parecidas a las que tiene actualmente Punta Arenas, y uno se pregunta por qué Puerto Montt sí, Punta Arenas no. Vemos situaciones contradictorias. Se permite aperturar el comercio gradualmente. Vemos Zona Franca, que ya está abierto en vísperas de Navidad, por supuesto. Y sin embargo salen las autoridades diciendo, por favor, quédense en sus casas, sean responsables. Uno a la larga termina confundido. Los medios de comunicación también terminamos confundidos porque se dan dos directrices completamente distintas en base a las acciones que se toman. ¿Cómo lo ven ustedes, que son parte del gobierno regional y también, por supuesto, parte del gobierno a nivel nacional? Mira, lo que pasa es que, a ver, el virus, al parecer, y por lo que uno lee, es uno solo, digamos, en el sentido de que el virus que está acá ya se hicieron los estudios, no es distinto al que está en el norte de Chile y en otros países. Ya se hizo el estudio, en una oportunidad se estableció, se puso la duda, ¿será un virus distinto acá en Magallanes? Se hicieron estudios universitarios, científicos, y no. ¿Y por qué te digo esto? Porque es tan difícil, primero dar una solución, es tan difícil. Mira, yo siempre aludo a otras realidades, a otros países en realidad, porque en realidad son las mismas en el fondo. Alemania, que en Europa está encabezando la lucha contra este virus, hoy día tiene 600 muertos diarios. Y Merkel, si no me equivoco, va a decretar un cierre total nuevamente. Se hicieron estas cosas, se hicieron aperturas, se abrieron los colegios, se llamó a las personas que se autocuidaran. La Alemania iba en un buen pie y de repente 600 casos diarios, ¿cierto? Y les pide desesperadamente el Parlamento alemán que por favor tomen los gobiernos locales, ¿cierto? Ya es un Estado federal, por tanto gobiernos locales, que por favor tomen las medidas, porque si no, esto se les va a descontrolar. Y entonces ya anuncia cierre nuevamente Angela Merkel en Alemania. Entonces, y acá nosotros escuchamos de que, y yo lo digo con todo respeto, pero lo que pasa es que, mire, encontramos soluciones. Dicen, mire, lo que pasa es que hay que hacer esto, este otro. Ya. Y esa es la solución mágica, digamos. Yo digo, si acá se tuviera en Magallanes la solución mágica, creo que sería bueno exportarla, a decirlo a Alemania, lo que debería hacerse, ¿eh? Porque yo creo que el mundo estaría a salvo de este virus, fíjate, ¿eh? Estaría a salvo. Hay que hacer esto, este otro, ya el mundo está a salvo del virus, porque aquí algunas personas nos dijeron qué es lo que había que hacer y que eso resultaba sí o sí, ¿ya? Entonces, al principio recuerdo que decían, mire, el ejemplo, la oposición decía, el ejemplo es Argentina, mire, cuarentena total, eso es lo que tenemos que hacer en Chile. ¿Ves? Aprendamos del gobierno progresista de Alberto Fernández en Argentina. No les resultó. Y buscan ejemplos y no les resulta. Les termina el virus por salir nuevamente. Entonces, hay que tener primero ese contexto global, porque estamos en un virus que es global. Por tanto, no podemos decir, mira, aquí la solución es total y absolutamente local, porque si bien es cierto, hay que tener una pertinencia local, el virus es uno solo. Y por tanto va a atacar a la persona que vive en Magallanes, igual que la que va a atacar en Nueva Zelanda, que tiene casos, que en Uruguay, que también era el ejemplo, también está con brotes importantes, lo va a atacar igual. No va a ser distinto. Y si los otros países avanzados, desarrollados, no han podido con el virus, alguien dirá, claro, que nosotros sí vamos a poder. Creo que eso es ilusionar a la gente. Eso es un primer plano. Y en segundo plano, efectivamente, yo creo que estamos, y al parecer uno que puede ver, estamos en esta segunda ola que ha sido, ¿cierto?, larga, pero hay que tomar una decisión de fondo aquí, de fondo, que creo que no cualquier gobierno, este gobierno, y me creo que si hubiese un gobierno de distinto signo día, se atrevería a tomar. Es decir, ¿sabes? Vamos a convivir con el virus, vamos a ir abriendo, vamos a hacer la trazabilidad, ¿cierto?, perfecta,
pero ya se nos dijo, el virus lo que está pasando es que comunitariamente, las familias, grupos pequeños se están propagando. Por tanto, como estamos cerrados, ya no son las grandes aglomeraciones, porque no existen aglomeraciones. Entonces, ¿dónde está el virus? Más bien en las casas. Más bien en las casas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cerrar nuevamente todo? Yo creo que hay que convivir con el virus. Hay que convivir y lamentablemente, ¿cierto? No queda otra, porque o nos cerramos todo nuevamente, o hacemos esta trazabilidad, pero al parecer ya se va a seguir teniendo, ¿cierto? Un nivel de contagios diarios que se está manteniendo. Tengo entendido que ayer fueron 139. Entonces, ¿cuál es la reflexión final? Creo que la autoridad, cualquiera sea, tiene que entender que por lo menos en Magallanes el virus está, tiene un nivel, al parecer, estable, con lo que estamos viviendo, porque mucha gente afuera, que no están todos, gran cantidad de personas fuera de la calle, y tenemos que saber y entender que eso ya llegó para quedarse. Hacernos los lesos con eso, pero tú dices, mire, es que lo que pasa es que hay que encerrarse nuevamente, hay que hacer, creo que ya no da eso, porque ya es evidente que muchos negocios están abiertos, es evidente que la gente ya está cansada, y por tanto la estrategia hoy día debiera ser cómo convivimos con el virus, pero eso es una decisión de fondo, que creo que nadie se está atreviendo a tomarla. Y lamentablemente puede a lo mejor tener las ganas, las ideas, los planteamientos. Acá en la región constantemente estamos en comunicación, por supuesto, con las autoridades para saber qué es lo que planifican, cuáles son las ideas que se pueden tener a futuro. Y uno al hablar, por ejemplo, con Jennifer Rojas, con la intendenta, al hablar con el Seremi de Salud subrogante Eduardo Castillo, en ellos, en lo que transmiten, uno ve cierto grado de esperanza de que se va a llegar a esta ansiada apertura, a esta salida de fase, pero en general, Ricardo, te pregunto a ti directamente, si salimos de cuarentena, ¿cuál va a ser la diferencia de lo que estamos viviendo actualmente? Porque el comercio está abierto, todo el mundo está trabajando, está yendo a sus lugares de trabajo, ya no están solo los que ejecutamos labores esenciales. Y de verdad, yo que salgo 3 veces a la semana precisamente a venir a cumplir mis labores acá en Pingüino, veo que no hay ninguna diferencia. O sea, pasamos de fase 1, fase 2, estuvimos en fase 3 hasta julio, agosto, principio de agosto, y es exactamente lo mismo que estamos viviendo desde septiembre a la fecha. ¿Cuál sería la gran diferencia en el plan paso a paso que está llevando a cabo el gobierno, el que continuamos en cuarentena o que directamente pasemos a fase 2? Sí, Marcelo, por supuesto. Nosotros entramos en esta segunda cuarentena el 21 de agosto. Ya llevamos varios meses. Por supuesto, y comparto con lo que decía Juan Marco, si hubiésemos tenido una cuarentena, realmente cuarentena, es una responsabilidad compartida de las autoridades en fiscalizar, de la ciudadanía, de nosotros como personas, como puntarenenses, de cuidarnos, de tratar de salir lo menos posible, hubiésemos capaz salido de cuarentena antes. Yo no soy epidemiológico, no soy parte del área de salud, pero sí puedo ver los gráficos y analizar un poco las cifras de lo que nos hablan. Y en el último tiempo hemos visto que las camas UCI, hay más camas UCI, que no han habido grandes cantidades de aeroevacuaciones, como lo hubo en su momento, que cada ciertos días veíamos 4 o 5 aeroevacuaciones. El toque de queda, que fue una medida, tuvimos una restricción vehicular, que fue otra medida que sabemos que no dio los resultados esperados. Pero si vamos a las cifras y nos comparamos con otras regiones, por ejemplo, hoy tenemos una positividad de un 11%, igual a la región de Los Ríos, y la región de la Araucanía tiene un 14%. Yo en lo particular soy partidario de una reapertura responsable. Creo que lamentablemente esto ya está trayendo un impacto social y económico importante y también ha transparentado falencias del Estado, de cómo funciona el Estado y las condiciones laborales que tienen muchos de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, el mundo independiente que vive el día a día, que no tiene un respaldo social y económico para sobrevivir a esta lamentable pandemia, a esta lamentable crisis sanitaria. Por lo cual, yo en lo particular soy partidario de una reapertura. Yo empatizo, comprendo y solidarizo con los gremios, especialmente los gastronómicos, que están cerrados desde marzo, que en gran medida
se financian, sus clientes, los gastronómicos del centro, digámoslo así, se financian por medio de los turistas. Y sabemos que la temporada inicia en septiembre, octubre. Ya inició la temporada. Ellos viven, igual que la gente de Puerto Natales y Torre del Paine, la mayor cantidad de ingresos se genera en la temporada. Y luego de eso en invierno no tienen mayores flujo de gente, sino que viven con lo que generaron en el verano. Por lo cual yo creo que es momento de una reapertura responsable, cumpliendo medidas sanitarias, y son responsabilidades compartidas. O sea, si yo me arriesgo a salir, tengo que cuidarme. Lamentablemente hemos visto mucha gente sin mascarilla. Yo creo que por tema sanidad mental, por supuesto, es bueno salir a dar una vuelta, aunque sea una vuelta manzana, especialmente nuestros adultos mayores, que muchos viven solos, pero también para hacer esa visita, ese recorrido, puede ser solo salir a caminar, tenemos que hacerlo con las medidas sanitarias para evitar cualquier tipo de contagio y disminuir esas probabilidades de contagio. Y creo que es momento de una reapertura, pasar a un paso 2 creo que sería sano, tanto para las personas del comercio como también para la ciudadanía, porque el encierro, por supuesto, que nos hace mal desde el punto de vista psicológico. Y desde el punto de vista de los comerciantes, se han visto altamente afectados y yo creo que es momento de una reapertura. Sabemos que la Navidad y Año Nuevo también es un momento, desde el punto de vista económico, del consumo, donde aumenta el consumo, por lo cual, si no se generan esas visitas, esas compras en este momento, el impacto va a ser mayor para algunos comercios. Esa es mi opinión, Marcelo. Juan Marco, las autoridades comúnmente le piden a la sociedad, le piden a la comunidad un último esfuerzo. Muchas veces también dicen que la comunidad tiene la responsabilidad en los contagios que se aumentan, que son irresponsables, que, por ejemplo, claro, hay actitudes irresponsables como fiestas clandestinas, donde se masifican. Pero se pide que la comunidad haga el último esfuerzo, que la comunidad haga esto, que la comunidad, que entre todos vamos a salir. Pero si uno analiza las cifras, por ejemplo, de las últimas 3 semanas, cuando ya la misma comunidad se aburrió y comenzó a salir a las calles, se aperturaron los comercios, no ha habido un aumento explosivo de casos donde uno pueda decir, oye, pucha, sí, ¿saben qué? Tenían razón y salimos y, claro, el virus estaba afuera y esto aumentó los casos, sino que, como bien tú decías, se obtuvo una estabilidad de casos, de números, de cifras, gracias al buen trabajo también que se ha hecho en el hospital clínico y también en los hospitales de las provincias. No se ha visto el colapso que en algún minuto sufrimos. Entonces, realmente, ¿cuál es la responsabilidad acá de la comunidad, más allá de, por supuesto, andar con mascarillas, del distanciamiento físico o distanciamiento, sí, bien digo, el distanciamiento físico, no social, y el lavado constante de manos? A ver, Marcelo, mira, primero decir que obviamente no tenemos una bola de cristal para crear un escenario ficticio, ¿te fijas? Lo que sí debemos concordar todos que este es un proceso de aprendizaje constante. La primera herramienta en marzo, ante el desconocimiento absoluto de lo que ocurría, obviamente era una cuarentena y estricta. Era la medida que estaba haciendo efecto en otros países, al menos de forma efectiva. Y en el camino tenemos que ir aprendiendo, ¿te fijas? Hoy día entendemos que las cuarentenas pueden tener cierto grado de flexibilidad y se pueden moldear, ¿te fijas? Pero lo encontramos con otro problema. Las medidas de repente están escritas en piedra, ¿te fijas? Y no han ido adquiriendo este aprendizaje que la misma ciudadanía ha ido viendo que funciona. Yo creo que hay un tema fundamental, como desde los gobiernos regionales, especialmente en Magallanes, que vamos adelantados. Nosotros ya estamos en la segunda ola, bien dice Ricardo, desde el 21 de agosto, y comenzó en estas pesqueras a fines de julio, ¿te fijas? Un brote importante en Magallanes. Entonces, bajo esa situación, el aprendizaje es fundamental. Entender que además que la ciudadanía tiene costumbres distintas. El magallánico es de visitar a los papás, ir a visitar al amigo que está al lado. Y además la idiosincrasia del chileno, no habiendo fiscalizaciones, evadir.
no hacernos cargo de esas realidades ficticias. Cuando vimos que los militares ya no estaban en toda la ciudad haciendo control, la gente se relajó y empezó a salir. Entonces lo importante ahí es que una planificación correcta tiene que hacerse cargo de las costumbres de las personas también al momento de planificar. Saber que si no hay fiscalización la gente evade. Saber que si tienes la posibilidad de cambiar tu giro y poner un extra, lo vas a hacer. Y es por eso que hoy día tenemos al menos 2/3 de la fuerza laboral trabajando con un elemento, un resquicio. El comercio abrió porque cambiaron un poquito el giro y estamos. Entonces no entender eso abiertamente no te lleva a un control. Y en torno a eso, seguramente, al igual que en la peste española, la mascarilla resulta ser finalmente el elemento que marca la diferencia o no en torno a poder contagiarse. Por lo tanto, yo esperaría del gobierno hoy día una fuerte campaña nuevamente a reeducar en el uso de la mascarilla, a reeducar eso. Lo vemos constantemente cuando hacen las cuñas en los medios de comunicación, la gente usando mal la mascarilla, manipulándola. Hemos visto mascarillas desechables que lamentablemente se usan una y otra vez. Entenderán que eso ya después de un tiempo no cubre su tema, el tema de protección. Y lo que tampoco hemos entendido es que al parecer el gran problema está precisamente en los centros de trabajo donde las personas usan ineficientemente la mascarilla. Por ejemplo, una pesquera. No es nada raro que en Cabo de Hornos comience el brote nuevamente en una pesquera, porque los tiempos en una pesquera en que las personas están trabajando en un espacio saturado de frío y humedad hacen que las mascarillas no cumplan su rol. Y por lo tanto ahí se necesitan medidas especiales. Si no, ese trabajador se contagia en su punto de trabajo y vuelve posteriormente a su casa. Y ahí contagia al resto de la familia. Entonces, ese tipo de aprendizaje, cuando vimos que en Punta Arenas los brotes importantes comenzaron precisamente en pesquera, cuando lo vimos también en Natales, cuando lo vimos en Cabo de Hornos nuevamente, y no aprender, yo creo que ya a esta altura es desesperante que la autoridad no haga esas rectificaciones, ¿te fijas? Y por lo tanto, acá, yo creo que el tema de que la gente está evadiendo tiene un montón de factores y se va a mantener de la misma forma. Pese a eso, mantener la cuarentena ha logrado este pulso que dice Ricardo a goteo. Te fijas, vamos de a poquito bajando, pero lamentablemente esa curva se hace eterna y se va a seguir siendo eterna hasta cumplir los requisitos. Lo conversábamos con el Colegio Médico hace un tiempo atrás, decía, sí, mira, en estas condiciones se va a lograr pasar a fase 2, pero se va a lograr en una instancia de tiempo que es incalculable hoy día. Lo más probable es que salgamos una semana más, al menos las curvas que manejan nuestros equipos técnicos, ha dado ahí que estamos al filo de pasar a fase 2 durante un montón de tiempo. Pero hay datos que no manejamos, y te doy un ejemplo, la positividad se sigue viendo regionalmente. Lo más probable es que en un tiempo Punta Arenas cumplió con la positividad, que era un elemento que está ahí cerca del 12%, ni está bajo 10%. Pero como se complementa con esa positividad hoy día con toda la región, los pulsos que vimos en Natal y Cabo de Hornos complicaron que Punta Arenas pudiera salir a fase 2. Pero el problema sigue igual, yo quiero decirlo, porque todo el mundo ha planteado que vamos a salir de cuarentena y en realidad vamos a pasar a fase 2. En fase 2 sigue cerrado el sector gastronómico, siguen cerradas las peluquerías. Seguimos, lo que vamos a tener es un desplazamiento en las días de semana, el lunes a viernes, que es la realidad que ya tenemos en términos prácticos. Entonces, eso obliga a ir más allá, a tomar medidas para que ojalá retomemos fase 3, que es lo que está esperando el comercio, lo que está esperando el sector gastronómico, te fijas, para tener una economía un poquito más normalizada y para poder dar sustento finalmente a los trabajadores que están ahí. Y por lo tanto, eso nos obliga hoy día a tomar medidas que pudieran llevarnos a ese escenario. La otra cosa que hay que decir es que hay un sector del turismo que no tiene ni una medida de apoyo y para eso hay que generar medidas locales. Nosotros hemos propuesto a través de distintos medios de comunicación que a la asociación de guías hay que poder darle la posibilidad de hacer circuitos locales con todas las medidas de seguridad posibles para poder ir a lugares cercanos donde se pueda llevar, reactivar la economía de esa asociación, por lo menos de los guías que están ahí que van a perder el verano, que significa poder abrir la Reserva Forestal Magallanes, la Reserva Nacional Magallanes, poder abrir Parrillar, poder abrir el sector costero para que en forma organizada, con un guía que mantenga todas las condiciones sanitarias, por ejemplo,
se puede ayudar a llevar con programas que ya existen, por ejemplo, asociados a la tercera edad y turismo, a esas personas, a las familias, a las personas de tercera edad, a hacer esos desplazamientos que le van a ayudar a salir del estrés de tantos meses de encierro y que le van a ayudar también a problemas de salud. Aquí las personas que han estado encerradas tanto tiempo de tercera edad ya tienen problemas con las articulaciones, te fijas, necesitan hacerlo y por lo tanto generar esas condiciones hoy día es un problema que puede resolverse localmente y esperemos abrirnos a ese tipo de alternativas. Esa especie, algo que plantea Ricardo, yo pongo un elemento como ese, por ejemplo. Busquemos formas de abrir responsablemente, pero que nos permitan dar pequeños respiros en un momento difícil para la economía, para la salud y para condiciones sociales. La gente necesita desplazarse porque este encierro ya está matando de distintas formas a las personas. Es un encierro que ya nos tiene colapsados realmente. ¿A quienes principalmente lo están llevando a cabo? Los adultos mayores son los que más han sido irrestrictos con este tema del encierro. Los menores de edad también lo han cumplido tajantemente. Pero ya la situación al parecer se ha hecho costumbre. Normalizamos cifras directamente. Conversaba hace un par de días con el Ceremi y él me decía, hace 7 meses para nosotros era muy bueno tener 5 contagios, 4 contagios. Pucha, en un día crítico teníamos 15. Y ahora encontramos de cierta manera como normal el haber elevado a 60, 70, hoy día 109 contagios. Y eso también nos lleva a pensar comunicacionalmente, como bien lo decía Juan Marco, ¿lo está haciendo bien el gobierno regional? No quiero plantearlo a nivel nacional, sino que enfoquémonos en lo que se está haciendo acá en Magallanes, Hernán. Comunicacionalmente, ¿está transmitiendo bien el gobierno lo que se necesita para poder ir avanzando en esta etapa que, como bien tú sabes y lo has dicho, nadie tiene la bolita mágica de decir así se soluciona? Mira, acá hay un tema también estructural y que le ha pasado a todos los gobiernos locales, que es el centralismo, ¿cierto? Cómo está estructurado el país, ¿cierto? Entonces, cualquiera sea el intendente, la intendenta, el signo político que sea, se encuentra con que las decisiones se toman en Santiago. Entonces eso ya tiene una camisa de fuerza que pedirle algo distinto a veces es injusto. ¿Eh? Un paréntesis antes de decir el tema. Fíjese que, un paréntesis antes de, era que nos decía Juan Marco que las cuarentenas no estaban funcionando, pero fíjense que Mañalich, ¿cierto? Al principio dijo, mire, cuarentenas dinámicas. Y la izquierda, ¿qué hizo? Se le tiró a la yugular. Esto no sirve. ¿Eh? Esto es irresponsable. Mire, este es un hombre que al parecer tenía alguna razón, digamos, ¿eh? Que las cuarentenas absolutas no servían. ¿Eh? Y sin embargo, mire, hay que vamos saliendo y entrando. Bueno, ¿y qué hizo la izquierda? A la yugular, ¿cierto? Porque no le hacía caso a la izquierda. Como no le hizo caso, había que destituirlo. Pero bueno. Comunicacionalmente, la tendencia, mire, yo creo que siempre hay un déficit de comunicación. Yo creo que efectivamente hay déficit. Pero creo que más que el déficit, a mi juicio, esta camisa un poco de fuerza que lo constriñe solamente no solamente, pero que el gobierno central dice una cosa y claro, la autoridad tampoco tiene, porque legalmente estamos hablando, legalmente, no es que en un tema político, legalmente no tiene las herramientas como para tomar decisiones más locales que yo creo que le gustaría hacer. Yo creo que le gustaría hacer. El alcalde también, ¿cierto? También tampoco tiene. Entonces, hoy día vemos, por ejemplo, que el alcalde está de acuerdo, por lo menos entiende, dice, mire, los trenes abrieron. La autoridad de la intendencia que dice es que no puede ser, ¿cierto? Eso está transgrediendo la ley. Porque claro, la ley dice eso. Entonces, una autoridad no podría en principio decir, sabe, transgredir la ley. Pero hay que entenderlo. Ahí hay un tema que no es de fácil resolución. Porque si los hechos, como dice, ya estamos en fase 2, los hechos, porque los hechos nos están diciendo que estamos en fase 2, creo que en ese sentido, creo que la autoridad debiera, y yo creo que lo ha hecho, creo que ha transmitido esto a Santiago. Lo que puede estar sucediendo, yo ahí desconozco qué piensa la autoridad científica, la autoridad médica. ¿Qué está diciendo la autoridad médica? Porque resulta que el gobierno
Porque si no, el colegio médico se le tira también a la yugular al gobierno y dice, mira, nosotros queremos esto y el gobierno está diciendo algo distinto. O sea, ahí está el colegio médico a la yugular del gobierno, ¿cierto? No nos olvidemos que el presidente del colegio médico tiene signo político y actúa lamentablemente con ese signo político de izquierda. Entonces, si dice algo, hace algo distinto, se le tira a la yugular, otra acusación constitucional contra el ministro París, otro ministro. Entonces, claro, está entre la espada y la pared, porque pudiendo usar herramientas políticas, tiene la autoridad a los médicos, o aparte del colegio médico, diciéndole que nos tienen que hacer caso a nosotros. Y está tironeado, efectivamente, por una realidad acuciante, que es el comercio y la actividad económica, pero por otro lado, el colegio médico dice, no, ¿sabe? Usted no tiene que abrir. Bueno, ¿qué hacemos? O me quedo uno o me acusa el otro. O sea, yo creo que... Y entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De la oposición, que tiene que decir, ¿sabe? Esto es de todos, ¿cierto? Esto es de todos. Y para terminar, yo siempre recuerdo al presidente del colegio médico de acá, cuando decía, mire, ir a votar, o que los vocales de mesa estuvieran encerrados 14 horas en una sala de clases, para el plebiscito 25, eso no contagiaba, o tenía la misma probabilidad de contagiar que cualquier otra persona, así que era bajísimo la posibilidad de contagio. Pero lo mismo dicen, pero tienen que estar cerrados. O sea, no es un tema solo del gobierno, no es un tema solo del gobierno, sino que hay médicos que nos están diciendo que tienen que estar encerrados. Pero que para el plebiscito, en un tema solamente político, ahí no se contagiaba. Curioso, el virus ese día del 25 de octubre se portaba bien, porque era un tema político de ellos. Pero se porta mal después del 25, ¿cierto? Cuando un negocio quiere abrir. Y si no le hacen caso, la oposición se le tira encima y el colegio médico se lo tira encima. Entonces hay que tener responsabilidad también en esto. Si no es solo culpa del gobierno, y esto es un hecho objetivo, ni siquiera de defender a nadie, es un hecho objetivo que está en los diarios. Eso. Hernán, Ricardo, ¿qué es primordial? ¿Tomar la pandemia desde el lado social económico? ¿Tomar la pandemia desde el lado salud social? Y por otro lado, ¿cuál es la prioridad del gobierno? Pregunto, y digo gobierno en general, aquí no... Bueno, más bien del Estado. Hablemos del Estado porque aquí, al hablar del Estado, hablamos del gobierno y también de los partidos políticos de oposición y de coalición. Porque lo que decía Hernán, por ejemplo, hay que abrir el comercio presiona, la CPC presiona... Todos presionan para que de a poco se retome la normalidad y se pueda volver a trabajar. Salta el colegio médico diciendo, oye, pero es que estamos poniendo en riesgo la salud de la gente. Pero también se necesita liberar un poco la mente al abrir ciudades para, como tú bien decías, poder, aunque sea, dar una vuelta a la esquina. ¿Cuál es la prioridad que debería tomarse en estos minutos en base a la situación que estamos viviendo acá en nuestra región? ¿Cómo tendría que manejarse, según tu visión, la situación pandémica? ¿Desde lo social económico o desde lo salud social, dejando de lado lo económico? Sí, tiene que ser un mix entre las tres cosas. Yo entiendo que las mesas técnicas que se generan a nivel central, cuando se evalúa que una comuna o región pase de una fase o paso en el plan paso a paso, retroceda o avance, se evalúan esas tres indicaciones porque efectivamente los territorios, las costumbres de los territorios, la cultura, como bien decía Juan Marco, nosotros como magallánicos somos una cultura muy familiar, muy de asado, muy de visita a los familiares, y eso también tiene que ir, por supuesto, pensando y haciendo los análisis correspondientes de la economía de la región, cuáles son los sectores industriales o de servicios. Sabemos que nosotros como región no somos una región 100% industrial, sino que también somos de muchos servicios. El sector turístico representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto regional y eso genera mucho empleo. Más allá del porcentaje que tenga el Producto Interno Bruto, sabemos que están asociados los artesanos, los guías, los choferes de los transfer, los taxis y la gente que trabaja en los hostales, recepcionistas, la gente que trabaja en el área gastronómica. Entonces, es mucha gente. Entonces, cuando se evalúa avanzar o retroceder, se evalúan esas tres medidas a nivel central. Y eso lo puedo dar por certeza. Tú decías qué medidas se han hecho a nivel regional que se podrían
hacer o qué se han hecho. Hoy tenemos residencias sanitarias donde tenemos 404 camas, de las cuales 107 están ocupadas, por lo cual están las condiciones por si ocurren con altos contagios y las personas no pueden hacer la cuarentena en su casa. Hablábamos de más de 100 test positivos, pero ¿cuántos test se hicieron? Hoy se reportaron 1.006 test. 1.006. ¿Por qué? Porque se cambió una estrategia. Hemos visto las motorhome que arrendó la Seremi Salud en diferentes puntos de la comunidad con el fin de encontrar y de testear a esas personas que eran asintomáticos y que no sabían y que lamentablemente estaban en su grupo familiar haciendo una cuarentena o saliendo a trabajar porque cumplen labores esenciales y estaban contagiando. Por lo cual, esa estrategia yo creo que es buena. Hemos visto el carrito, la motorhome, muchas veces en Colón con Borie, donde habían en un motorhome 250 cupos por día para hacerse el test. Y también este carrito ha recorrido muchas poblaciones durante los días, por lo cual, para mí el índice más importante que me entrega mayor información es la positividad más que los casos positivos. Entonces también tenemos que analizar cuántos test han hecho. Yo no recuerdo, no estaba todos los días viendo las cifras, pero que hoy se reportaron más de 1.000 test. Antes hacían 200, 300, entonces eso igual habla de un esfuerzo del Servicio de Salud, de la Seremi de Salud y también de todo un equipo médico en los diferentes hospitales, CEFAM de nuestra región. Lo mismo en la ocupación de las camas UCI que yo te decía. Pero por supuesto que hay que evaluar las tres, según mi visión, tres índices importantes: la salud, la economía y el tema social, porque hablamos de salud como contagio, pero también está la salud mental, el estrés. Lamentablemente, la pandemia ha transparentado lo mejor y lo peor de la ciudadanía y de las condiciones en que viven muchos chilenos, especialmente en lo que hablamos de las condiciones laborales. Mucha gente que boletea, mucha gente que no tiene un contrato de trabajo. Entonces el desafío es avanzar cuando ya salgamos de la pandemia en esas falencias que hemos encontrado, de que no es un tema de gobierno, sino es cómo ha funcionado el Estado chileno en muchos años, en décadas, en que estas personas no tienen incluso previsión social y tienen que ir al pilar solidario porque nunca impusieron. Entonces, cuando salgamos de esto, que esperemos que sea muy pronto, tratemos de avanzar en leyes sociales potentes. Yo en el tema, que igual es un tema que está muy en boga esta semana, el tema de las pensiones, creo que se debe avanzar en, por supuesto, de primero cambiarle el nombre a la AFP porque marketeramente eso ya no funciona y el sistema en sí no funcionó, pero por supuesto que la gente haga un aporte mayor, también el Estado y también el empleador. Entonces, y así muchas cosas. Creo que gracias a Dios y al esfuerzo del gobierno, de los equipos médicos, Chile ha logrado sortear de bastante buena forma la pandemia si lo comparamos con otros países de la región, de Latinoamérica, incluso cuando se demuestra la inversión en este contexto de pandemia del PIB, en comparación al PIB, proporcionalmente al PIB de cada país. Chile es uno de los que más ha invertido en este año de pandemia, de COVID-19. La situación parece que de alguna manera, ya ahora sí es un tema más a nivel nacional. De hecho, estaba revisando un portal de noticias que indica que esta semana el Servicio de Salud Público debería comenzar a trabajar en la autorización de la vacuna Pfizer. Y se dejó entrever también durante las últimas jornadas que Magallanes estaría dentro de las regiones con mayor prioridad precisamente para comenzar a realizar este proceso vacunatorio contra el COVID-19, lo cual de a poco también se ha ido conociendo ciertos resultados de otros países donde ya se ha comenzado a implementar. En ese sentido, y con esto vamos a cerrar el tema COVID para pasar a otros temas, Juan Marco, ¿cómo lo va a tomar la ciudadanía cuando llegue ya definitivamente la vacuna a la región? ¿Crees tú que vaya a haber algún riesgo más de relajo al decir, ya estoy vacunado, me da la sensación más de tranquilidad el hecho de que llegue una vacuna?
A ver, todas las apuestas hasta ahora pasan por algunos escenarios. Primero, llamar al autocuidado y por lo tanto la mascarilla pasa a ser fundamental. Te fijas, mantener el distanciamiento físico, cosas por el estilo. Es nuestro escudo. Las cuarentenas, y aunque sea impopular, la cuarentena es la única herramienta que tiene hoy día el Ministerio de Salud para evitar los brotes estos grandes, ¿te fijas? Pero como decía Ricardo y Hernán, para la convivencia son otros los factores que necesitamos evaluar. Pero para estos brotes importantes la cuarentena sigue siendo la única herramienta. Y al final del camino vemos la vacuna como una alternativa de salida, ¿te fijas? Y estamos todos esperanzados que la vacuna pueda llegar prontamente a Chile, pero nos genera un escenario nomás. El escenario es que podamos con esa vacuna poder tener una población importante inmunizada, ¿te fijas? Que no desarrolle la enfermedad. Y ese es el objetivo. Eso haría que el bicho tienda a desaparecer en el tiempo, al menos en estas comunidades, pero vamos a estar constantemente expuestos a rebrotes si no se controla mundialmente esto. No sabemos cuánto tiempo inmuniza una vacuna. Al momento sabemos que una infección a una persona que ha tenido COVID más o menos la deja entre 3 a 5 meses inmunizada. Hay que traer todos esos elementos. Hay que educar también a la población en torno a qué significa una vacuna, cuáles son sus circunstancias, cuáles son las exigencias que tienen también para que sea efectiva, ¿te fijas? Y a qué tipo de público les sirven las vacunas. Hoy día, las 12 vacunas que están siendo evaluadas con éxito a nivel mundial tienen distintos grados y efectos, y por lo tanto eso también tiene que ser parte de una educación. Por lo tanto, yo insisto, la vacuna es el camino al final que estamos viendo. Ojalá llegue lo antes posible, una vacuna que realmente sea efectiva. Pero eso va asociado también a harto de educación, a que la gente entienda de qué se trata una vacuna, cómo funciona, para evitar los miedos. Pues. Si también hay miedos de cómo va a funcionar, la gente cree que si se vacuna puede tener a lo mejor un grado, efectos negativos en su salud, y por lo tanto todas esas cosas es un proceso de educación, un proceso que tiene que ser en concordancia con los medios de educación, que tienen que ayudar harto los medios de comunicación a que esto funcione, ¿te fijas? Mientras tanto, hay que seguir insistiendo que la mascarilla es el último escudo que tienen las personas para protegerse, y ahí tienen que estar centradas las campañas del gobierno. Muchachos, los invito al terreno político regional. Se están comenzando a definir cupos. Hoy día, de hecho, se está llevando a cabo las elecciones populares para poder definir los constituyentes a través de las agrupaciones sociales, más que políticas. Ayer la UDI, que preside acá comunalmente Hernán Ferreira, también sufrió elecciones con sorpresa a nivel nacional con la elección, la derrota directamente de Víctor Pérez. Acá a nivel regional, nuevamente por otro lapso, se va a mantener como presidente regional también Fernando Paredes, ante la dura batalla que le dio también Hernán en las elecciones que se llevaron ayer. Ya se está comenzando a, de cierta manera, armar el naipe de cara a lo que se viene para el 11 de enero y también de cara para lo que se viene en abril próximo. Definiciones que nos llevan a hacer siguientes preguntas. Juan Marco, quiero nuevamente partir contigo. Hoy día Pablo Bucenios decía en nuestro diario que a él le gustaría tener primarias, que se pudieran llevar a cabo las primarias. He sabido también que por normativa están autorizadas las votaciones, por supuesto manteniendo en consideración todas las medidas sanitarias correspondientes, incluso más, si así procediese. ¿Cómo ves tú esta situación en base a las primarias? Llama la atención de que, salvo por la del gobernador regional que fue públicamente llevada a cabo, no hay más primarias acá en la región. ¿Por dónde crees que pasa esta situación? A ver, todos los partidos hemos expresado de una u otra forma nuestras ganas de que nuestras legítimas diferencias para un cargo en específico se solucionen en forma participativa y democrática, ¿te fijas? Y para eso hemos planteado la primaria como una herramienta. Y estas conversaciones tienen de larga data en la oposición, al menos a nivel local. Y se ha tratado de ir viendo esas diferencias, ver los acercamientos correspondientes. En septiembre estábamos divididos en 4 comandos que estaban por el apruebo, te fijas, al menos los partidos. Esa era la realidad.
y por lo tanto se hacía como muy difícil poder tener entendimiento. Desde esa fecha hasta ahora hemos logrado que la mayoría de los partidos que están en el arco de la oposición tengan una visión común, que es hacer un proceso de primaria. Sin embargo, hay que decir que hemos tenido diferencias ante un pacto que prácticamente estaba sellado 2 semanas atrás. Aparecieron diferencias. Esas diferencias tienen que ver no con un entendimiento local, sino de gente o partidos políticos que tuvieron una visión más anclada en esta visión nacional, más que en lo local. Y lamentablemente sí nos ha producido un problema en la última semana. Esperamos que con la conversación, con la transparencia, con reconocer errores también, porque hay que decir que acá se cometieron errores, y lo legítimo es que esos errores se reconozcan públicamente en vez de apuntar a quienes que han obrado con transparencia y honestidad en este proceso. Y por lo tanto esperemos solucionarlo esta semana. Yo quiero decirle al mundo de la oposición de que seguimos haciendo los esfuerzos para que esa primaria se realice. Lo más probable es que se concrete, no en las fechas que ha impuesto Santiago, que es este 20 de diciembre, que entenderán que es la próxima semana. Y por lo tanto queremos que esta primaria sea abierta, que sea transparente, que sea democrática y que asegure además condiciones sanitarias, que ha sido uno de los requisitos que al menos el Partido Socialista ha puesto, que hagamos todos los esfuerzos para que eso no sea un foco más de contagio en algún momento determinado. Y por lo tanto, nosotros estamos procurando ese objetivo. Paulo tiene razón, el Partido Socialista siempre ha planteado la primaria como un elemento de salida a nuestras legítimas diferencias y esperamos que ello se concrete en una fecha que podamos anunciar en el transcurso de los próximos días. Pero esa concreción que puede llegar, como tú bien indicabas, dentro de los próximos días, ¿va a incluir a todos los partidos o la decisión va a llegar con los que quieran participar solamente y anexar a aquellos que no deseen ser parte de unas primarias? Es que sí, Marcelo, que esa ha sido un poco la diferencia en los últimos días. Nosotros siempre hemos planteado de que lo que estábamos logrando en Magallanes era un acuerdo entre los partidos de oposición a nivel local, respetando las legítimas diferencias entre cada uno de nosotros, ¿te fijas? Y respetando también la autonomía de cada uno de nosotros. Y eso significaba que éramos todos iguales en un proceso. Este acuerdo nacional de unidad constituyente, creo que mal enfocado por algún partido, lleva a menospreciar la importancia de otros partidos aliados de oposición que estaban acá. Y eso es precisamente lo que estamos pidiendo, que se respete, que se tenga en consideración, que no es llegar y decir, oye, vengan a nuestras primarias, sino decir que somos todos parte de una primaria. Hay muchos en la oposición, Hernán, Ricardo, que ya conocemos algunos candidatos para distintos cargos que se van a votar en abril próximo, pero por el lado de la derecha es poco conocido también el trabajo de cara a las próximas elecciones. Ricardo, quiero tocar este tema contigo, porque 11 de enero queda un poco menos de un mes, donde ya se tienen que inscribir todas las candidaturas para comenzar, por supuesto, con los procesos de propaganda, ya los tiempos establecidos que tiene puesto el CERVEL. Pero estamos a 13 de diciembre y no se ve atisbo, por ejemplo, de decir este es el candidato que va, por ejemplo, esta es la lista de candidatos que tenemos propuestos para la constituyente, esta es la lista de candidatos que tenemos para las municipales, para gobernador regional, y así lo vamos a definir. ¿Cómo han ido trabajando ustedes también al interior de la coalición? Sí, la verdad que la pandemia, por supuesto, también hizo que las medidas sanitarias eran la prioridad y la política pasa a segundo plano, que era lo más importante para todos. Y estuvo bien en su momento que se hayan cambiado las fechas. Recordemos que la elección de alcaldes y concejales iba a ser este año y por las medidas sanitarias se modificó. Nosotros en particular como partido ya definimos comunas prioritarias, ya tenemos nuestras listas de concejales armadas, juntando la documentación necesaria para poder inscribirlos ante el CERVEL el 11 de enero sin ningún inconveniente. Vamos a tener candidatos a concejal. Nosotros decidimos en esta oportunidad ir en lista única, solo independientes y militantes de Bópoli, en una lista en la comuna de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Primavera y Torres del Paine. En 5 de las 10 comunas de la región iremos con candidatos de Bópoli en lista única y esta semana, en un acuerdo
que nosotros respaldamos y por supuesto estamos muy contentos. Ya se definieron los candidatos a alcalde del sector en 8 de las 10 comunas de la región y nosotros tenemos un candidato independiente que va por Evópoli en la comuna de Primavera, por lo cual estamos muy contentos, una persona muy comprometida, muy cercana, con más de 40 años viviendo de manera permanente por las razones laborales y con un conocimiento importante del territorio, y quedan pendientes 2 comunas para definir cuáles son los candidatos a alcalde, que es Laguna Blanca y Río Verde, porque tenemos buenos candidatos. Desde el punto de vista de las primarias, yo creo que es un mecanismo estratégico y el más eficiente para definir candidatos. Me hubiese gustado hacer algún tipo de primaria, especialmente en la elección de gobernador regional. Lo que sí, como sector, tenemos claro que tenemos que tener candidatos únicos tanto en las elecciones de alcalde y gobernador regional. Y en ese tema no nos perdemos. Lo que sí queremos llevar gente representativa, con arraigo en los territorios y, por supuesto, que también sea competitiva. Por lo cual esperamos tener buenos resultados como Evópoli y también como coalición. Y las decisiones en particular de Evópoli y Magallanes y los candidatos, los que son concejales o los que, en este caso el de Primavera, que ya es un candidato oficial de Chile Vamos, fueron ratificados por nuestro Consejo Regional. Ellos son, estos 18 personas, hay gente de diferentes provincias de Magallanes, son los que definen y ratifican a nuestros candidatos. El momento en que a mí, como Ricardo Hernández, presidente regional, me impongan nombres o en Santiago definan quiénes van a ser los candidatos para una comuna, yo soy el primero en retirarme de este partido. Hasta el momento eso no pasa en Evópoli y es una de las cosas que yo valoro y me da orgullo que en mi partido se definan las decisiones regionales, la defina el Consejo Regional. Y no así, lo lamento por otros partidos. Existe una orgánica, existe una institucionalidad regional. Nosotros acá, nuestro Consejo Regional son 18 magallánicos y nuestra directiva somos 7 personas, por lo cual lamento que en otros partidos tengan que esperar una instrucción, una indicación, o que ya venga el nombre listo desde Santiago. Yo creo que vamos a tener muy buenos resultados en la región de Magallanes. Hoy en día nosotros como sector Chile Vamos tenemos 7 representantes de Chile Vamos, 7 municipios de los 10 en Magallanes, por lo cual esperemos mantenerlos o incluso aumentar esa votación. Hernán, ustedes vivieron en la jornada de ayer un día bastante ajetreado. Finalmente hubo elecciones a lo largo de todo el país de las mesas directivas de la UDI, siendo Javier Macaya el presidente a nivel nacional, lo que se podría de alguna manera denominar una sorpresa al interior de la UDI, porque uno ve, la visión que uno tiene de Javier Macaya es de ser un poco más del ala liberal de la UDI, siendo por supuesto UDI de sangre y de proyecto familiar, de herencia familiar, pero se ve que el manejo, por lo menos que tiene Macaya, es completamente distinto al que tiene o el que presentaba Jacqueline Van Rieselberghe y también, por supuesto, Víctor Pérez. ¿Cómo analizas tú la llegada de Javier Macaya? Y no puedo dejar de preguntar, por supuesto, la derrota que sufriste ayer de manos de Fernando Paredes en las elecciones regionales también de la UDI. ¿Cómo analizas todo el proceso que se vivió ayer al interior de la Unión Demócrata Independiente? Bueno, tú señalas que es una sorpresa el caso del triunfo de Javier Macaya. Para mí no fue una sorpresa. Esta visión, este estilo de hacer política, la UDI venía ya dando, esta es la tercera vez, ¿cierto?, que este sector que tiene un modo distinto de enfrentar las cosas, se enfrentaba a otra lista. Porque hay que recordar que primero fue hace 6 años atrás, 4 años atrás, ¿de acuerdo? Jaime Belolio, ¿cierto?, contra Jacqueline Van Rieselberghe, que perdió por un gran porcentaje, un 10% por lo menos. Después, hace 2 años atrás, nuevamente se presenta Macaya por este sector y pierde ya por 3 puntos. Estuvo ahí. Para mí era lo más lógico que en esta oportunidad, ¿cierto?, en la tercera la vencida, el caballo, siempre se me olvida, el caballo
pisado, caballo pasado, ¿cierto? Era para mí era evidente, para mí no era una sorpresa, y no fue sorpresa que Javier Macaya ganase la elección, a quien nosotros, nuestra lista en regional y comunal, estaba apoyando decididamente, porque creemos que hay que cambiar las cosas. Javier Macaya, la lista, contra la bajó, decía, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Y bueno, lamentablemente acá en la región sucedió, me temo que va a suceder eso, digamos. Se van a seguir haciendo las mismas cosas y con los mismos resultados, ¿ya? Dimos una batalla, mira, yo estoy feliz por la batalla que dimos, no era fácil, hay una maquinaria armada por otro lado que es difícil de deshacer, y los militantes que están en la UDI y a quienes yo me dirijo ahora, lo saben perfectamente, o sea, saben ellos por qué perdimos nosotros, ¿cierto? Pero bueno, se perdió, ganamos a nivel nacional, pero en el regional perdimos. Obviamente no podemos estar contentos, pero mira, hubo mucha gente comprometida, liderazgos nuevos, a diferencia de la otra lista, nosotros teníamos liderazgos nuevos, gente que se está incorporando, no ahora, pero que ya tiene un acercamiento a la política y ha estado, ¿cierto? Dio un paso adelante, decir, ¿sabes? Nosotros queremos el relevo del partido. Pero no, en la región no pudimos tener este relevo del partido. Fernando Paredes, el tercer pedido que tiene, imagínate, de presidente, creo que no era lo... Pero bueno, ya eso ya pasó, hay que mirar al futuro. Y creo que en el futuro hay un sector de la UDI aquí en la región que tiene mucha ganas de trabajar, que tiene un modo distinto de hacer las cosas, un modo más, ¿cierto? Mirando al militante, de cercanía hacia el militante, alejado de las dádivas, alejado del clientelismo, alejado de eso, que tiene una estructura mental distinta, en el sentido de que son más jóvenes además, tienen ganas de hacer cosas, tienen ganas de acercarse a la comunidad, no a través del clientelismo ni a través, ¿cierto?, de las presiones, sino a través del conversar, que era la propuesta de nosotros. El partido no quiso, se respeta, pero se va a seguir luchando por esta concepción, ¿cierto?, de la política, porque a nosotros, por lo menos a mí me hizo mucha fuerza, y siempre lo repito, esta frase, ¿cierto?, o este pensar del sociólogo, el sociólogo en realidad, Pablo Ortúzar, que es de derecha, y decía que si los partidos políticos, ¿cierto?, siguen haciendo las mismas cosas, si los partidos políticos siguen, ¿cierto?, levantando candidatos o relacionándose con la gente de esta manera, que no pidan después que la gente lo respete. Y esto es a nivel de todos los partidos políticos. ¿Ah? Si tú sigues haciendo la política de la misma manera, la gente no te va a seguir respetando. ¿Ah? Dice, no, los políticos son así, son acá. Si tú te acercas de una manera distinta, la gente te va a empezar a respetar. Y a lo mejor tú puedes retroceder un paso el día de mañana. Sí, a lo mejor vas a retroceder un paso, pero ya pasado mañana vas a poder avanzar 2. Esa es nuestra propuesta. No estamos contentos. Nosotros hicimos todo el alcance que podíamos, pero claro, por ejemplo, Natal era difícil, mucho militante que está inscrito, que es trabajador de la municipalidad, frente a eso, es difícil, pero no importa, queríamos poner el tapete estas cosas, queríamos poner el tapete estas ideas, si no hubiese sido súper cómodo, mira, te voy a hacer una infidencia, no es una infidencia, no sé. A mí se me ofreció que yo fuese presidente regional. Fíjate, Hernán, tú tienes que ser el próximo presidente regional. Pero en esta forma de hacer las cosas yo no quise. A mí se me ofreció, Hernán, están los votos y tú el presidente regional. Pero en esta forma de hacer las cosas yo no quise. ¿Sería un mal político? Puede ser. A lo mejor. ¿Ah? Yo creo que la idea es, después, sobre todo de octubre del año pasado, hay que hacer las cosas distintas. ¿Ah? Y no quedarse anclado en las viejas fórmulas de antes de octubre del año pasado. Pero así la gente no lo entendió. Pero no importa, hay una pelea que está en el caso de Macaya, el sector de Javier Macaya, fue la tercera oportunidad, ahí salió, ¿cierto? Porque su mensaje caló, eso esperemos que nuestro mensaje en la región también empiece a calar fuerte, empieza a acercarse más gente en una forma distinta de hacer las cosas, de una forma distinta de acercarse a las personas, y no, insisto, con este clientelismo o con amenazas. Igual,
el resultado se respeta, ¿cierto? Se respeta porque estamos en una misma tienda, así que se respeta el resultado. Pero con este téngase presente. Yo que soy abogado, me hubiese presentado un téngase presente. Téngase presente. Juan Marco, la oposición ha sido bastante transparente, o por lo menos los candidatos que uno sabe que puede tener cierto grado de representatividad hacia el sector de la oposición han sido transparentes, han tenido contacto con la comunidad a través de redes sociales, con pequeñas reuniones virtuales, por lo cual uno ya conoce de cierta manera algunos de los candidatos que pueda llegar a presentar la oposición, obviamente a falta de definiciones como sucede y como tú nos contabas. Pero yo quiero saber cuánto puede llegar a afectar a la misma oposición la situación que está pasando con el PPD. Ayer sucedieron dos hechos bastante extraños, por decirlo de alguna manera. Fue el Consejo Nacional donde se tenía que definir finalmente si se respaldaba la decisión del Consejo Regional de la candidatura a alcaldesa de Amondes por sobre la de Aguilar. En algún minuto en el Consejo Nacional dijeron no, la candidata de Punta Arenas a la alcaldía tiene que ser Verónica Aguilar. Posteriormente, a los minutos o a las horas, se decidió que con un veedor nacional se iba a nuevamente llevar a cabo las elecciones internas de los representantes del PPD acá en Magallanes para nuevamente dirimir si entre Verónica Aguilar o Bamondes iba a ser la nueva candidata a la alcaldía por parte del PPD. Esa situación, ese embrollo que se vivió ayer con el PPD, ¿cuánto puede llegar a afectar finalmente a la oposición al momento de definir situaciones, pensando en que hasta el minuto de la oposición ha sido el partido que más intervencionismo a través del nivel central ha tenido, o por lo menos que se ha conocido públicamente? Todo influye. Abiertamente la incomodidad que vive el PPD local con respecto a lo nacional afecta también a todo el arco de la oposición. Nosotros hemos planteado siempre que la mejor figura es realizar una primaria con todos los partidos de la oposición. Eso asegura por lo menos tener mejores capacidades de competencia. Acuérdense que la última vez fuimos divididos en 3 candidaturas para el escenario municipal y eso abiertamente te lleva al fracaso absoluto. Pero lo nuestro era ir más allá de eso. Resolver lo nuestro no tiene que ver solamente con un tema electoral y que la primaria sea la forma de decidir, sino también de construir las confianzas, construir los acercamientos, construir los programas, las ideas que van a basar esa unidad. Y por lo tanto, eso es lo más gravitante. Y para eso necesitamos que el PPD solucione su tema, ¿te fijas? Porque lo que tenemos ahora es un regional intervenido y abiertamente, existiendo eso, no tenemos posibilidad de diálogo. De hecho, para asumir el compromiso de estar en primaria el PPD, tuvimos que hacerlo consultándose a un nivel central si estaban disponibles o no, porque nos negaban la posibilidad de conversar con su presidente regional. Y bueno, lo que tenemos hasta el momento es que el PPD está disponible para la primaria. Lo que no tenemos claridad es qué candidaturas van a inscribir en esa primaria y hacemos votos para que se resuelva pronto. Entenderás que no lo podemos seguir esperando y necesitamos urgentemente generar ese diálogo. Yo no tengo mayor información. Lo que le hemos pedido a su secretario nacional del PPD es que una vez resuelto un mecanismo por el cual ellos van a designar su candidatura, anuncien a la mesa regional de negociación de primaria cuál es el escenario para que podamos proceder. Insisto, nosotros no nos podemos meter en las decisiones de otros partidos, ellos verán cómo lo resuelvan, pero sí necesitamos saber su compromiso y su candidata para finalmente poder anunciar las primarias de oposición en Magallanes. Juan Marco, en ese sentido, entonces ustedes... Si esto no se resuelve, no sé, los plazos son cortos, quedan 4 semanas para la inscripción de las candidaturas, por lo menos debe haber una semana de últimas definiciones para poder llamar a una primaria de oposición. El reloj está corriendo, los tiempos no están dando. ¿Van a darse algún plazo estipulado en común acuerdo con el resto de los partidos para decir vamos a esperar al PPD hasta tal fecha? Si no hay nada definido, nosotros seguimos por un lado y el PPD que siga por su carril propio. Sí, mira, entiendo
que el PPD está comprometido a participar en primaria. Lo que no tienen resuelto es con qué candidata. Al resto de los partidos, en realidad, no da lo mismo, ¿te fijas? Lo que corresponde es que el PPD defina. Si van a competir con las dos candidatas, que lo hagan. Si tampoco es un elemento que a nosotros nos complica, ¿te fijas? Les complica a ellos solamente. Pero esperemos que lo resuelvan y abiertamente, porque estamos contra el tiempo. A nosotros no nos han comunicado oficialmente esta nueva resolución, ¿te fijas? Como mesa negociadora de primaria. Esperemos que lo hagan en el transcurso del día. Pero eso tiene que venir con fechas claras, porque el plazo fatal para nosotros es el 3 de enero, el último domingo posible para poder hacer un ejercicio como este, de acuerdo al nuevo estructura de gobierno que nos permite hacerlo un fin de semana, ¿te fijas? Y ese plazo fatal. De ahí para adelante se viene el proceso. Esa semana del 4 al 10 se juntan los papeles y se inscriben los candidatos. Entonces no tenemos más tiempo para resolver. Y lo que le hemos dicho a otros partidos el día de ayer es que esperamos que esta semana sea el momento de definir con claridad quiénes tenemos la voluntad de estar en primaria, con un acuerdo local que nos permita respetar a cada uno de los tiempos y problemas que tiene cada partido, ¿te fijas? Pero no tenemos más tiempo y esta semana tiene que ser el momento de anunciarlo y decidir de una vez por todas nuestro compromiso por las primarias, al menos en la comuna de Punta Arenas. Ricardo Hernán, esta pregunta es para ambos. Parto con la respuesta tuya, Ricardo. Todos los conglomerados políticos tienen un hijo rebelde. En algún minuto lo fueron ustedes. Me acuerdo al inicio de la pandemia, donde salían despotricando contra el gobierno, siendo parte de la coalición de gobierno. De hecho, me acuerdo bastante bien ese encontrón entre el presidente de Bópoli y Jacqueline Van Rysselberghe, donde incluso llegaron a congelar relaciones y comunicaciones. Todos tienen la oveja negra de la familia o el más rebelde. Pero sin embargo, si lo vemos directamente por estamento, por partido político, ustedes son los que hasta el minuto están mostrando tener en la casa un poco más ordenada respecto a los candidatos, a las proyecciones. Tú mismo indicabas que se me fue la cifra exacta, son 5 de 10 las alcaldías a las cuales están presentando candidatos, si mal no recuerdo. Fue la cifra que indicaste. 5 comunas en las que vamos a ir como concejales. Con concejales. Y ya tenemos un candidato ratificado en primavera y estamos a la espera de del acuerdo nacional sobre la Laguna Blanca. Exacto. Entonces, se ve un poco desde afuera la casa un poco más ordenada en la coalición, cuando a nivel central es la casa más desordenada. ¿Cómo se ha logrado manejar el desorden de la mansión versus el orden que mantienen, o por lo menos que se trata de demostrar hacia el exterior, la coalición acá a nivel regional? La verdad que a nivel regional yo tengo una muy buena relación y comunicación permanente con César Cifuentes del PRI, con Gabriel Vega de Renovación Nacional, con Fernando en la UDI, Fernando Paredes, porque comprendemos que tenemos que ir con candidatos únicos y que lo importante al fin del día es la ciudadanía más que un cupo. Nosotros, tú sabes, somos un partido relativamente nuevo. Ayer estuvimos de aniversario, cumplimos 8 años desde que nacimos como movimiento, así que le aprovecho de enviar un saludo a todos nuestros militantes en toda la región, a más de 600 militantes que ya tenemos en Magallanes, por lo cual yo sé que en Santiago a nivel central es mucho más complicada la relación y tiene de dulce y de agraz. Yo creo que la llegada de Javier Macaya es un buen indicador para que se generen acuerdos. Yo en lo particular no me agradaba el liderazgo que realizaba la senadora Van Rysselberghe, por lo cual yo creo que la llegada de esta nueva directiva va a generar mayores confianzas y afianzar las relaciones que ya existían. Pero desde el punto de vista regional existe una buena comunicación, una buena coordinación, y eso hace que lleguemos a acuerdos rápidamente, viendo no los cupos, que a mí es lo que me carga del tema político, especialmente cuando hay elecciones, porque los partidos, de forma transversal, izquierda, derecha, centro, creen que los territorios les pertenecen a ellos, y se dividen el país. Dicen, esta comuna es mía, esta comuna es tuya. Y los territorios, las comunas son de la gente. Por eso yo soy fiel partidario de las primarias. Por nosotros, yo sé que muchas veces nos miran en menos,
Pero hubo una primaria muy trascendente por los medios de comunicación más que nada, que fue Vitacura, donde la Camila Merino, militante de Opoli, ex ministra, le ganó a Salaquet, demostrando, y con un fuerte respaldo, cerca de un 50%, demostrando que al final del día la gente quiere participar en política cuando se le dan las instancias correspondientes, y de repente los partidos o los antiguos representantes o quienes lideran algunos partidos creen que tienen la razón y definen la representatividad y la competitividad de los candidatos. Y al final del día, eso lo define la gente. Yo espero que en las próximas elecciones que se vengan, ya no logramos hacerlo esta vez, pero si Dios quiere, en las próximas elecciones a nivel regional tengamos primarias para los diferentes cargos de representación popular, especialmente parlamentarios, gobernador regional y alcaldes. Pero desde aquí, desde Magallanes, te puedo comentar que existe una buena coordinación y relación al interior de Chile Vamos. Hernán, para cerrar el programa contigo, ¿cuánto afecta para la visión del público que nos está viendo, el que nos está escuchando por la radio y para el público en general el hecho de que la coalición no haya sorteado unas primarias públicas con votación popular, como indicaba Ricardo, cuando finalmente, y ha quedado demostrado con las últimas votaciones, la gente quiere ser parte de la política? ¿Cuánto afecta a la coalición el hecho de que todavía se siga definiendo los candidatos a puertas cerradas entre cuatro paredes por lo denominada dedocracia, más que por la meritocracia o por el voto popular? Sí, a propósito de paredes, dices tú, entre cuatro paredes. Claro. Mira, mucho dice, digamos, no dije yo. Oye, no, yo creo que las primarias son efectivamente, sido partidario siempre de las primarias, porque eso te pone, hace que los partidos, ¿cierto?, se dinamicen, puede entrar más gente, se empareje la cancha. En los medios de comunicación está también las ideas de cada candidato. Entonces la gente se va entendiendo un poco más de qué se trata, va conociendo a los candidatos, y no esto de la encuesta, esta cosa del amigo, que mira, este es mi amigo, entonces a él yo lo voy a poner, y este no es mi amigo porque este está en la otra lista, y entonces yo lo voy a vetar porque fue de mi otra lista. Entonces, y así creo que creo que es una mala decisión esa. Ojalá que el día de mañana podamos tener en la mayor cantidad de candidaturas primarias. Eso es lo deseable. Creo que la gente lo va a agradecer. Es el estilo que uno dice, siempre que esta cosa sea más transparente, ¿cierto? De involucrar a las personas. Involucrar a las personas. Pero afecta, digamos, en la visión general. No en lo particular, quizás, en la visión general. En la devaluación que la gente tiene, o que mucha gente tiene de la actividad política. Yo creo que en eso efectivamente afecta un poco. Así que esto es un gramo más, digamos, a esta desafectación que tiene la gente respecto a la actividad política. Ojalá que el día de mañana podamos tener primarias en la mayor cantidad de cargos posibles, de cara a las personas, conversando con las personas, proponiendo los candidatos de manera pública, y de esa manera la gente va a entender un poco más la actividad política, esto que, como dices tú bien, está entre cuatro paredes, entre cuatro paredes, y entre cuatro paredes no corresponde. Perfecto, estimados Juan Marco, Ricardo, Hernán, quiero agradecerle la participación el día de hoy en Contingencia, muy amables por siempre estar disponibles a debatir lo que está sucediendo acá en Magallanes, lo que está sucediendo al interior de cada una de sus casas partidarias también, y analizar la situación social, pero siempre con la voz de magallánicos. Un abrazo gigante y muchas gracias por haber participado el día de hoy, Juan Marco. Palabras a la despedida. Sí, al cierre. Ecuménico el hombre. Palabras al cierre. No, el llamado final siempre a la comunidad a seguirse cuidando, independiente de esta suerte de quiebre en la cuarentena y la gente está circulando libremente. Acordarse que la mascarilla es el último escudo de defensa, así que a usarla bien, a tener todos los recuerdos posibles, a cuidarse todavía. El estado de salud de la población en general es débil todavía, y por lo tanto poder pasar a fase 2
o tener condiciones más graves depende de cada uno de nosotros por el momento. Así que cada uno es responsable del espacio que estamos viviendo en este momento. Así que el llamado siempre a seguirse cuidando. Hernán Ferreira, también su minuto de palabras al cierre acá en Contingencia. Para el cierre, mira, no, un saludo primero a la lista que estuvimos en la regional, ¿cierto? Si se me olvida alguno, perdónenme, pero Rafael Silva, ¿cierto? Joven profesor que dio la pelea. Creo que ahí tenemos una gran figura de recambio. Cambio Gloria, su profesora también muy jóvenes, no voy a decir la edad, pero mucho menos harto menos que 40 años, o sea, muy joven ella. En fin, Víctor Quesada, que fue presidente de la Juventud en su oportunidad. Mira, nos acompañó harta gente, ¿eh? Claro, no tanta como para ganar, pero nos acompañó harta gente. Yo creo que un saludo a ellos, que la gente empiece a escuchar estos nombres, porque ahí está el recambio de la UDI, está la forma distinta de hacer las cosas, ahí está la posibilidad de que podamos ser un partido que influya, ¿cierto? Que influya a través de los militantes, a través de gente joven. Yo voy de salida, como digo yo, pero esta es la gente joven del recambio. Nosotros teníamos el recambio y creo que se va a lograr en algún momento de manera transparente. Así que para que la gente sepa, un saludo grande a todos ellos, a los quienes votaron por nosotros, que vamos a seguir en esta visión que tenemos nosotros. Serán otros hombres superarán este momento gris y amargo, pero vamos a ganar algún momento de cara a la gente. Eso. Perfecto, don Ricardo Hernández Cremaschi, también sus palabras al cierre. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Agradecido y feliz de participar junto a Juan Marco Hernán en un espacio pluralista, de respeto, que creo que es necesario para hacer política este tipo de instancias, en el marco del respeto, de forma responsable, hacer un llamado a la ciudadanía, por supuesto, a cuidarse. Sabemos que se vienen las festividades, que a los magallánicos nos gusta disfrutar en familia este tipo de festividad, así que con los cuidados correspondientes, un abrazo a todos los que nos ven y escuchan a través de Pingüino Multimedia. Muchas gracias, estimado Juan Marco Hernán Ricardo, por haber participado el día de hoy, por haber sido parte de esta contingencia con voces magallánicas. Se los dejamos en libertad de acción para que puedan aprovechar y ir a almorzar y por supuesto, hacer lo que tengan que hacer durante el resto de la tarde. Que tengan una muy linda jornada y cuídense mucho. Vale, gracias. Y nosotros también así nos vamos despidiendo de esta contingencia de domingo 13 de diciembre. Quedan tan solo 2 semanas para finalizar este 2020, un 2020 bastante duro en todo sentido, económico, social, de salud. Pero el llamado es uno solo, el llamado es a cuidarnos, el llamado es a tener conciencia, a usar bien las mascarillas, a lavarse frecuentemente las manos, mantener la distancia física. Sabemos que ahora va a comenzar este boom comercial por las proximidades a Navidad. Vayan con mucha precaución a comprar los regalos que deseen, a comprar a ser los emisarios del viejito Pascuero. ¿Ya? Y un abrazo gigante a cada uno de los magallánicos que nos escuchan desde Arica, Punta Arenas y también a través de nuestras redes sociales en todo el mundo. Nos encontramos en 7 días más cuando nuevamente en Pingüino Multimedia tengamos contingencia con voces regionalistas. Que estén muy bien. Chau. Pingüino Multimedia presentó Contingencia, debate, opinión de los temas más importantes. En 7 días más volveremos a tener una amena conversación, porque en Magallanes también tenemos Contingencia en todas nuestras plataformas de Pingüino Multimedia.